Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana. Sea bienvenido a la casa del Señor. Bendecimos las vidas de las personas que nos están mirando a través de Facebook, a través de YouTube. No importa, inclusive aquellos hermanos que en diferido van a ver este mensaje. Usted sabe que la palabra de Dios es viva y es eficaz y llega hasta lo más profundo del corazón. Amén. Entonces, uno al escuchar la palabra de Dios, dice la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, el momento que usted escuche este mensaje, aunque sea en diferido, recíbalo, atesórelo en su corazón y sobre todo póngalo en práctica. Amén. Vamos a compartir entonces el mensaje de esta mañana. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. El título de este sermón es Un obrero aprobado. Un obrero aprobado en relación a que hoy es el Día del Trabajador. Primero de mayo celebramos esta convención social que es el Día del Trabajador. Así que muchas felicidades para todos los hermanos, las hermanas que día a día se esfuerzan para poder llevar adelante su familia, para poder sostener su casa. Sea bendecido en esta mañana. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Es palabra del Señor. Oramos, queridos hermanos. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, tal y como estamos, Señor. Padre, te damos gracias porque hoy podemos asistir a la iglesia, venir al templo, Señor, a adorarte, Señor, a poner tu nombre por alto, Señor, y a poder también recibir tu palabra. Señor, queremos decirte que preparamos nuestra vida, preparamos nuestro corazón, Señor, y abrimos, Señor, nuestro oído, nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre del cielo, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en esta mañana, que traigas luz, que traigas entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder discernir y entender lo que quieres hablarnos en esta mañana. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para la predicación en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. El título de este sermón, Un obrero aprobado en el nombre de Jesús. Entonces, el título, hermanos, es en relación, el tema y el sermón que vamos a desarrollar en esta mañana, va a ser entonces en relación al Día del Trabajador. Bien. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber que tanto el Padre Celestial como el Señor Jesucristo trabajan. Y uno se preguntará, ¿cómo que trabajan y cuál es el trabajo de Dios? Yo pensé que lo único que hacía era mirarnos desde allá arriba. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús declaró diciendo, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el Señor Jesús es quien da a conocer que tanto el Padre Celestial como Él trabajan. Ese es nuestro punto de partida.
Y la pregunta en consecuencia que deviene es, ¿y cuál es el trabajo de Dios? Es cuestión, hermanos, de indagar en las Escrituras y hacerle estas preguntas, hacérselas a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 121, versículo del 3 al 5, nos revela el trabajo del Padre. Vamos a ver que las tres personas que componen la Santísima Trinidad, las tres están ocupadas. Las tres tienen una función y cada una es distinta de la otra. Eso es lo que en teología se conoce como la economía de la Trinidad. La economía de la Trinidad. Es decir, que cada persona de la Trinidad cumple una función distinta de la otra, pero tan necesaria que arman un perfecto engranaje. Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. Es decir, hablamos de una unidad compuesta. Eso es lo que es la Trinidad. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Es un tema bastante profundo de desarrollar, pero es lo que la Escritura revela y es parte de la sana doctrina. Entonces, en el Salmo 121, versículos del 3 al 5, nos revela el trabajo del Padre. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dígame si no es importante el trabajo que hace Dios, que es cuidar de nosotros. La palabra guardar aquí en estos versículos, en todo el Antiguo Testamento, en el lenguaje hebreo, se ha traducido como la palabra guardar. Tiene el significado de cuidar. Dice, no se dormirá. Es decir, que el Padre Celestial está velando por tu vida y por mi vida, por la vida de la iglesia. Él no se duerme. Entonces, esto, hermano, tiene que ser un motivo de seguridad para nosotros, sabiendo que a veces a lo largo de las circunstancias de la vida, nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasa? Que parece que viene una tras otra los problemas. ¿Y dónde está Dios? ¿Está dormido? ¿Dónde está Dios? No, Él está ahí, es la sombra a tu mano derecha. Entonces, el trabajo del Padre Celestial es cuidar de nosotros, guardar justamente y estar atento por todo lo que puede dejar de pasar. Dios está al control. Eso es lo que está dándonos a entender este versículo. Dios permanece siempre al control, aún en las circunstancias más adversas, aun cuando la noche parece más oscura, aun cuando no vemos una luz de salida y parece que todo empeora. Usted tiene que recordar: Señor, tú eres mi guardador, tú eres mi sombra a mi mano derecha. Señor, aunque yo no vea la salida, aunque todo parezca cada vez más negro, Señor, tú estás al control, tú eres mi guardador. Amén. Por otro lado, vamos a ver ahora el trabajo que realiza el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo? Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, hermano, hemos definido en primera instancia el trabajo del Padre Celestial, que es cuidar de Israel, tanto del Israel judío
¿no es cierto?, del Antiguo Testamento como el nuevo Israel, que es la iglesia. La iglesia es la nueva Israel de la Biblia, del Nuevo Testamento. Somos nosotros, hermano. Pero en segunda instancia vemos que el trabajo del Señor Jesucristo, que es justamente abogar por nosotros. Es abogar justamente, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la función intercesora por la iglesia. El apóstol Juan está diciendo allí: hijitos míos, estas cosas les escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Porque justamente si estamos en Cristo, hermanos, estamos llamados a alejarnos del pecado. En eso consiste la santidad. La santidad no significa perfección, significa ser apartado del mal, apartado del pecado. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos santos del Señor. Usted es un santo, es una santa del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra original, el término original significa agios en griego y significa que es apartado. Entonces, nosotros, hermanos, no somos perfectos, somos santos. ¿Por qué? Porque nos apartamos del mundo para seguir a Dios. O dígame si usted no podría estar quizá en su casa hoy con el tiempito nublado, medio lloviznando. Qué lindo hubiera sido quedarse en la casa. Pero no, hermano. Por la convicción de nuestra fe, nosotros sabemos que es más ganancia venir a buscar de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que es capaz de bendecirnos, aquel el que nos da el alimento que salta para vida eterna, que es justamente el pan de vida, el Señor Jesucristo. Entonces, Juan le dice: le escribo para que no pequen, para que sean apartados, para que si ustedes ven el mal, evítenlo. En eso consiste la santidad, ¿no es cierto? Si yo sé que la reunión donde yo me voy a ir no va a ser de edificación para mi vida, si va a haber personas que me van a tentar a pecar, si va a haber juntas, compañías que no me van a edificar, y entonces no me voy. En eso consiste. Yo me estoy apartando del mal. Y eso no quiere decir que tenemos que ser antisociales o no juntarnos con el mundo, ¿no es cierto? A tal punto de llegar, no, todo me contamina, porque no estamos hablando de eso. Eso es una herejía, hermano, un extremo, el hecho de de tener que llegar al punto de recluirnos del mundo, y pensando que todo nos contamina. No, hermano, el Señor nos puso en el mundo. ¿Para qué? Justamente para que seamos luz en donde estemos, en nuestro lugar de trabajo, en la facultad, en la escuela, en la familia. Aunque seas quizá el único cristiano en tu casa, tú tienes una función allí que es ser luz y ser sal entre tus familiares. Y no importa que quizá por la causa de Cristo se junta a comer la familia y no te invitan. Como se dice, te hacen el patito feo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? No te preocupes, porque no te lo están haciendo a vos, lo están haciendo al que vive dentro de vos, que es Jesucristo. Si es por la causa del Señor, tenés que glorificar a Dios, porque así como al Señor le despreciaron, nosotros no somos mayor que nuestro Maestro, también nos van a despreciar a nosotros. El Señor Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces el apóstol Juan dice: no dará tu pie estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, sepan entonces que abogado tenemos. ¿Para quién? Para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Es el abogado por excelencia, el abogado de los abogados, aquel que va a interceder, haciendo alusión a la función intercesora, a la función sacerdotal del Señor Jesucristo, que es justamente presentarse por el pueblo, en representación del pueblo, y pedir al Padre Celestial, al juez justo. Entonces, les escribo para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, sepan que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo.
Y sigue diciendo el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Fíjese si no estará ocupado el Señor Jesucristo, porque solamente es una función que Dios la puede hacer a través de su omnipresencia en todo el planeta Tierra. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que fue vertida justamente por nuestros delitos y pecados, y es la que nos hace aceptos delante del Padre y nos permite entrar al trono de su presencia. Amén. Y en tercer lugar, vamos a ver el trabajo o la tarea que realiza también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que realiza una tarea, sino realiza dos tareas. Dos trabajos tienen que son fundamentales y sumamente importantes para nuestra vida, hermano. Prácticamente, si el Espíritu Santo no nos sostuviera a nosotros, y no estaría nadie en pie, nadie continuaría con la fe. Vamos a ver lo que dice también el trabajo del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice lo siguiente. Hablando el Señor Jesucristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El Señor Jesucristo estaba hablando en futuro. ¿Por qué? Porque Él ya estaba próximo de ir a la cruz, y después de su ascensión, Él ya estaba anunciando que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Se tradujo Consolador con mayúscula, haciendo el término original griego es la palabra Parakletos. Parakletos en griego. ¿Y qué es un Parakletos? En la época de Jesús, estaban las personas que cuando una persona, o a veces en los niños, cuando estaban aprendiendo a caminar, por ejemplo, era aquel guía que les enseñaba. Era una persona que se ponía al lado de un niño que estaba aprendiendo a caminar, le sostenía de la mano y le ayudaba a ponerse en pie y a que dé sus primeros pasos. Eso es lo que se tradujo como el Consolador. Es una persona que se ponía al lado de otra y, por ejemplo, ayudaba a los niños a dar sus primeros pasos. O también se le decía Parakletos a aquellas personas que le ayudaba justamente ante una discapacidad quizá motriz, una discapacidad visual. Era alguien que hacía un servicio de ponerse al lado de la persona y ayudarle. Lo que nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, cuando quizá un policía, un ciudadano ayuda a cruzar la calle a una persona de edad, una persona mayor, eso es exactamente el concepto de Parakletos, que se tradujo como el Consolador. Entonces, el Señor hablaba en futuro, haciendo alusión que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, iba a venir una vez que Él ascendía a los cielos. No íbamos a quedar huérfanos, sino que iba a venir a estar con nosotros el Espíritu Santo. Y Él iba a hacer ¿qué cosa? En primer lugar, nos iba a enseñar todas las cosas. Y dígame, hermano, ¿a quién al empezar esta predicación, hermano, de quién hemos pedido la asistencia? Del Espíritu Santo. Porque yo estoy predicando en esta mañana a través de la intervención en nuestro corazón y en nuestras mentes del Espíritu Santo. Él nos está enseñando, es Él quien está hablando en esta mañana, ¿verdad? El que ha puesto este mensaje en mi corazón y que yo pueda traerles a ustedes. Entonces dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de las Sagradas Escrituras. Él nos va a enseñar la Biblia. Y en segundo lugar, Él va a recordar todo lo que yo os he dicho. Es decir, que constantemente el Espíritu Santo es quien nos enseña acerca del camino de Dios, y a su vez también la segunda función es recordarnos y traernos nuevamente
a la Escritura. O me va a decir usted que alguna vez no habrá experimentado que ante una determinada situación hizo como un clic en su cabeza y vino un versículo bíblico. Ante alguna dificultad, a través de un problema donde usted quizá no sabía qué decisión tomar, y vino así como espontáneamente un versículo bíblico. Y usted entonces al buscar en la Escritura empezó a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios en su palabra. Eso es el Espíritu Santo, hermano. No es ninguna casualidad. El Señor Jesús ya lo había anticipado, que el Espíritu Santo, Él nos iba a enseñar todas las cosas y también nos iba a recordar todo lo que Jesús había dicho. Entonces constantemente el Espíritu Santo es quien nos trae a la palabra de Dios nuevamente y nos enseña, nos ayuda a caminar y a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, hermano. Por eso es importante estar en el camino del Señor, estar en sintonía con Dios, estar en comunión con Dios, hermano. Fíjese que hoy vamos a tener seguidamente la Santa Cena, hermano. ¿Cómo podemos decir que estamos en comunión con Dios si no participamos de la cena? Prácticamente es uno de los sacramentos más importantes, de las ordenanzas que el Señor Jesús ha dejado para la vida de la iglesia, el participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, porque es lo único que se hace en memoria de Él. ¿Cómo podemos decir, hermano, que estamos en comunión si no venimos a participar de la cena? Entonces, hermano, nos esforzamos por la causa de Cristo, de estar en sintonía con Él, y el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, y es aquel que nos abre el camino, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿dónde está físicamente? Él está a la diestra del Padre. Cuando nosotros decimos Jesús vive en mi corazón, amén, pero es en sentido abstracto, hermano, en sentido alegórico, porque el que vive realmente en nuestro corazón es el Espíritu Santo. El Señor físicamente está sentado a la diestra de Dios el Padre, pero realmente el que está con nosotros es el Espíritu Santo. El Consolador es aquel que se pone al lado nuestro y nos ayuda a caminar en la vida, el Paracletos, quien nos ayuda a caminar. Y el representante de Jesucristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces es tan importante, hermano, entender la economía de la Trinidad, es decir, la función que cada uno realiza, y es sumamente importante. El Padre, quien cuida de nosotros, nos cuida. El Hijo, que intercede, que aboga por nosotros, y el Espíritu Santo, que nos mantiene en comunión con el Padre Celestial. Denle un aplauso a Cristo, a ese Padre Celestial que nos cuida, al Señor Jesucristo que intercede por nosotros, y al Espíritu Santo que nos lleva hacia su presencia. Amén. Entonces, hermanos, si el Padre cumple una función, tiene un trabajo, el Hijo tiene un trabajo y el Espíritu Santo cumple dos tareas fundamentales, esto en consecuencia, hermano, la iglesia del Señor también tiene trabajo que hacer. Y no estoy hablando en el sentido de los trabajos seculares, que gloria a Dios son tan necesarios, poder tener un trabajo hoy día para subsistir, para mantenernos, para mantener nuestra familia, y es una bendición tener un trabajo. Pero hablando en sentido espiritual, la iglesia del Señor, nosotros también tenemos un trabajo que realizar. ¿Y en qué consiste el trabajo que tenemos como iglesia, hermano? Como cuerpo espiritual del Señor. Consiste nada más y nada menos que en cumplir la gran comisión, en predicar el evangelio de salvación a toda criatura. ¿Y dónde está eso?, me preguntarán. Le invito a que me acompañe al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Está tomando nota, hermano, esta mañana? Tiene que tomar nota, hermano. Tiene que venir con toda la expectativa, traer su Biblia, pero también traer un anotadorcito, una virome. Así como nuestro hermano Matías, disculpe Matías que te ponga de ejemplo, pero te admiro, hermano. Así hay que venir. Con la Biblia, el anotador, la virome, venir a escuchar con toda la predisposición, porque venimos a alimentarnos, hermano.
Venimos a alimentarnos, a escudriñar la Escritura. Cuando nosotros, la Biblia es como una fruta, hermano, que para extraer el alimento tenemos que quitarle la cáscara y trabajarla hasta llegar al fondo, y recién ahí sale el alimento. Si nosotros la tomamos superficialmente y la verdad que no la vamos a entender. Por eso tenemos que trabajarla hasta llegar al alimento y extraer el alimento espiritual para nuestra vida. Amén. Marcos 16, 15 y 16 dice lo siguiente: y les dijo, hablando de Jesús hacia sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Padre tiene un trabajo que hacer, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo cumple una doble tarea. En consecuencia, la iglesia también tiene trabajo que hacer. No va a trabajar solamente el Padre y nosotros vamos a estar mirando desde afuera. Nosotros tenemos que movilizarnos, hermanos. Tenemos una misión que cumplir, y es la gran comisión, es el hecho de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y a qué significa? Y usted me preguntará, pastor, ¿y qué significa a toda criatura? ¿Qué son a las criaturas, a los nenitos? También hay que predicarle a los nenitos, pero a toda criatura se refiere a todo ser humano. La Biblia nos enseña que todo ser humano es creación de Dios. Pero a partir y solamente a partir del hecho de que la persona reciba a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador y acepta ser cristiano, decide ser cristiano, recién a partir de ese momento Dios lo adopta como su hijo. ¿Sabía eso, hermano? Todos somos creación de Dios mientras estamos en el mundo, presos de nuestros delitos, nuestros pecados. Pero el día en que nosotros le decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi único Señor y mi Salvador, en ese momento nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos regenerados interiormente, somos nacidos de nuevo. A partir de ese momento una persona es hijo de Dios. Por eso la gran comisión es predicar a toda criatura, es decir, a toda creación de Dios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que dejen de ser creación de Dios para que sean hijos de Dios. Entonces por ahí usted escuchará esa frase que dice: no, es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es bíblico, hermano. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios, enseña que somos creación de Dios. Pero hijos de Dios somos a partir del momento en que somos nacidos de nuevo. Y la gran comisión consiste en el hecho de predicar a toda criatura. Asimismo, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, dice lo siguiente en relación a la tarea que tenemos por delante como iglesia. Dice Romanos 10 del 13 al 15: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjense el planteo que le hace el apóstol Pablo a los romanos acerca de la necesidad. Porque dice, el versículo 14: ¿cómo pues invocarán las criaturas de Dios, la creación de Dios? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar al Señor si no pueden creer? ¿Y cómo van a poder creer si nunca escucharon del Señor? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les habla? Y usted quizás se imagina, bueno, quizás haya alguna tribu del África donde realmente
entrás si podés, si querés, y salís si podés, si es que no te carnean, no te comen vivo, esos medio caníbales, así nos imaginamos. O una tribu allá en el Mato Grosso, en Brasil, donde todavía son caníbales y no han escuchado. No, hermano. El Señor Jesús también les encomendó, empezando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si lo traemos eso a nuestros días, es por tu casa, por tu barrio, por Resistencia, por el Chaco, por Argentina y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión, hermano, que tenemos. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. La pregunta en consecuencia es: ¿estás predicando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos en este aspecto? ¿Sabe tu familia que sos cristiano? ¿Sabe tus compañeros de trabajo que sos cristiano? ¿O te da vergüenza que te vean con la Biblia? ¿Te da vergüenza que te encuentren escuchando música cristiana? ¿Saben tus familiares, tu jefe sabe que sos cristiano? Y no te digo que estés en tu trabajo escuchando música cristiana a todo lo que da, porque estás siendo negligente. Una vuelta vino un hermano y me dijo: usted sabe, hermano pastor, que me está persiguiendo mi jefe. ¿Y por qué? Y porque no le gusta que escuche música cristiana. ¿Y por qué? Y porque cada vez que viene estoy con música cristiana y leyendo la Biblia. Bueno, hermano, pero en el trabajo, tu trabajo tenés que cumplir bien. ¿Cómo vas a estar, no es cierto? No seamos niños, hermano. Si estás con la música cristiana y todo el mundo está enojado porque tu música le está molestando, sí, lo que pasa es que los demonios son que le tienen prisionero. No, hermano, baja tu música, porque si yo estoy al lado tuyo, por más que sea cristiano y aún siendo pastor, te tiro con lo primero que encuentre para que baje la radio. No, hermano, no seamos niños. Es mejor testimonio que tu conducta intachable dentro de tu trabajo a que tanto hables del evangelio. A veces predicamos con nuestro testimonio. Esa es nuestra mayor carta de presentación. Porque quizá nosotros podemos hablar mucho también de Cristo, pero ¿cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo nos conocen los de afuera? Acá, hermano, somos cristianos, aleluya, gloria a Dios. Pero si yo me fuera a tu trabajo y le pregunte a tu compañero: ¿y qué tal es fulanito? ¿Qué me va a responder? No, déjame de hinchar, ese llega tarde, no viene. O nos va a decir: realmente es una persona correcta, es una persona que hace bien las cosas, es serio, es destacado, es la persona al que todos le preguntamos, al que todos le consultamos porque es diligente en su trabajo. ¿Qué nos van a responder? ¿Cómo está nuestro testimonio afuera, hermano? Porque esa es la mejor manera y como nosotros predicamos la palabra de Dios, con nuestra conducta, hermano. Pero si nuestra boca es lo mismo que los del mundo, y bueno, hermano, entonces no nos quejemos cuando vienen los problemas, las circunstancias, hermano, porque realmente no estamos glorificando a Cristo. Tenemos que marcar una diferencia, ser santos, ser apartados. Estamos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. Es decir, que tenemos que convivir, hermano, con el mundo, con los incrédulos, con gente que habla mal del cristianismo, con gente que no le gusta venir a la iglesia. Esa es la realidad, hermano. Y el mundo está cada vez peor. Pero estamos llamados a ser luz y sal de la tierra. Y contamos, hermano, y cuando somos realmente luz, el Señor no nos quita la mirada de nosotros. Gloria al Señor. Siguiendo, hermanos, en este sentido, por si fuera poco también, tenemos que estar concentrados en el objetivo que tenemos. Es decir, hemos aclarado, repasando rápidamente, hemos visto el trabajo de cada una de las tres personas de la Trinidad y hemos sacado en consecuencia que como iglesia también tenemos una tarea que es predicar el Evangelio. Y esto, hermano, no solamente que es predicar, sino que también tenemos que estar concentrados en el objetivo. Tenemos que hacerlo bien, hermano. Fíjese que Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, hablando el Señor Jesús acerca de las señales antes de su segunda venida,
Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Hermanos, mientras más nosotros nos dediquemos y hagamos con excelencia la misión y la tarea que tenemos aquí en la tierra, que es predicar el evangelio a toda criatura, empezando por nuestra casa, nuestro vecino, nuestro barrio y hasta lo último de la tierra, el Señor viene más pronto, hermano. Porque el Señor no va a venir, y lo dijo muy bien aquí en Mateo 24:14, hasta que el evangelio sea predicado en todas las naciones, en toda la tierra, para testimonio a todas las naciones. Ese es nuestro objetivo, hermano. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos con este objetivo? Estamos predicando, estamos invitando a la iglesia. Mire por un momento a su costado, atrás, las sillas vacías que hay, hermano. Ayer en el ayuno meditábamos acerca de la parábola de la gran cena. ¿Cuántos vinieron al ayuno ayer? Levante la mano los que vinieron al ayuno. Amén, amén. Hubo varios ausentes en el ayuno. No sabe el manjar que se perdió, el estudio bíblico que hicimos acerca de la parábola de la gran cena. Y justamente en este sentido hablábamos, hermano, la importancia de predicar la palabra y entender que Dios nos llama como estamos, hermano. Así, en el estado que estamos, siendo cojo, siendo manco, siendo pobre, siendo menesteroso, siendo en el estado en el que estamos, hermano, el Señor nos llama y nos invita a gozar de su mesa. Gloria a Dios. Volvemos a nuestro texto base, hermano, que está en 2 de Timoteo 2, 14 al 16. Dice, recuérdales esto. 2 de Timoteo 2, del 14 al 16, siempre tiene que mantener abierto allí la escritura. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. A que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En vista de haber recalcado y haber desmenuzado, hermano, la misión que tenemos como iglesia, es muy notorio cuando una iglesia local, cuando una congregación no está enfocada en la misión que tiene por delante. Hermanos, cuando no estamos trabajando, y dígame si eso no es práctico y es aplicativo a la facultad, a su trabajo, cuando no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, rápidamente empezamos a ¿qué? Las iglesias empezamos a discutir, empezamos a ver, ¿sabes qué? Cuando yo no estoy enfocado en Cristo, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a la iglesia porque no sé quién va a predicar, si va a predicar el pastor o el hijo del pastor. No sé, entonces si predica el pastor voy a ir, pero si está el hijo, no me gusta. Habla mucho. Empezamos a enfocarnos en cosas tan viles, hermano. O en el peor de los casos empezamos a competir quién manda más en la iglesia. No, que mira que yo soy líder de célula, pero mira que yo soy líder de red, o yo soy líder de ministerio, y empezamos desenfocados, hermano. ¿Quién canta más lindo? ¿Quién toca mejor el instrumento? No, porque si va a pasar a cantar aquel, yo con aquel no quiero cantar. No. Y cosas así, hermano, cuando no estamos enfocados en la tarea que tenemos por delante. Le invito a que me acompañe en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. 1 de Corintios 3, 1. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, no alimento sólido,
no comida para adultos, sino leche, como un niño, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Hermano, muchas veces la iglesia está en esta situación. Cuando no estamos enfocados en la gran comisión, en la necesidad que hay afuera, y que yo justamente le ilustré hoy, lo que sentí cuando me fui al hospital Perrando el día de ayer, viendo esa gente que amanece allí, esa necesidad que hay. Cuando no estamos enfocados en eso, hermano, entonces los hermanitos empiezan a pelear entre ellos. No, que yo tengo más años dentro de la iglesia, no, que ¿por qué el pastor no me dijo que pase yo? Si yo soy más antiguo dentro de la iglesia. Y es una autocrítica, hermano. Esas cosas hay cuando no estamos centrados en la tarea que tenemos por delante. Empiezan a surgir esas cosas dice, ¿y cuál es un síntoma de una iglesia que está desenfocada? Cuando hay celos, contiendas y disensiones, cuando no estamos de acuerdo, cuando no estamos en el mismo espíritu, hay celos. ¿Por qué el pastor le llamó a aquel que pase al frente para orar y no me llamó a mí? Desenfocado. Somos carnales. Y el apóstol Pablo lo estaba exhortando a los corintios, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos. Yo por ahí escucho que hay hermanos que dicen, no, aquel no te junte con aquel que es bautista, no, aquel es de otra iglesia. Carnales. Cristo murió por todos, hermanos. Ahora nosotros tenemos que tener una identidad donde el Señor nos llamó. Nosotros tenemos la camiseta de Iglesia de Dios Milagro, hermano. Hasta que el Señor diga, tenemos una misión por delante. Pero cuando una iglesia no está enfocada, empiezan a haber los celos, las disensiones. Saque usted sus conclusiones y va a ver si una congregación está sana o no espiritualmente hablando. Asimismo, también el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23, dice, el Señor Jesús en su oración decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermano, el Señor Jesús en su oración por las futuras generaciones, por sus discípulos, por los 12 y por los que habían de creer en Él, Él manifestaba que era necesario que estemos en unidad, hermano. Que dejemos de lado las rencillas, que dejemos de lado los enojos. Si el pastor me llamó la atención y no vengo más a la iglesia. No, hermano, eso es carnalidad. Nosotros no venimos a la iglesia ni por el pastor ni por el hermano, venimos a adorar al Señor. Tenemos que entender a qué nos está llamando la Escritura, pero cómo el mundo va a creer si en nuestro lugar de trabajo se habla de los evangélicos. Están todos peleados los evangélicos, hablan de Dios, pero están todos peleados entre ellos. ¿Cómo el mundo va a creer, hermano, si estamos distanciados, si no nos ponemos de acuerdo? Es para analizar, hermano. Por eso el apóstol Pablo le decía, volviendo al texto base, él le decía, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no se detengan en esas cosas. Tenemos un trabajo que hacer. Hablando en el Día del Trabajador, tenemos un trabajo que hacer, hermano. Tenemos que estar enfocados en el trabajo y que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El hecho de estar discutiendo
Los que están oyendo saben que en esa iglesia se pelean todos, no vengo más. Es la primera y la última vez que vengo, porque como hablan los hermanitos allí, para eso me quedo donde estoy nomás. Yo vengo con mi problema y encuentro que son así los hermanitos, no me voy más a la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque están en juego las almas. Las almas son las que, y el Señor nos va a pedir cuenta de nuestro trabajo. Y el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué forma? Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para ir redondeando, hermano, quiero hacer un análisis de estos tres términos claves. En primer lugar, dice: preséntate, procura presentarte con diligencia como obrero, es decir, como trabajador aprobado. Aprobado. ¿Y cómo vamos a saber cuando somos aprobados o no? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos si somos obreros, trabajadores, cristianos, aprobados por Dios o no? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando la Biblia dice obreros aprobados, significa obreros que han pasado por una prueba. ¿Cómo vamos a estar aprobados si no rendimos el examen? ¿Se ha puesto a pensar de esta manera? ¿Cómo vamos a ser obreros aprobados si no pasamos por la prueba? Entonces el apóstol Pablo le decía: atribulados en todo. O sea, estamos llenos quizá de problemas, pero no angustiados. Estamos apurados muchas veces, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, gente que nos hace la guerra, hermano, muchas veces, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la facultad. Perseguidos, pero no desamparados. No somos hijos bastardos, tenemos un Padre que nos cuida. Estamos derribados muchas veces nos ponen palos en la rueda, hermano. Derribados, pero no destruidos. Y llevando la muerte de Jesús en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Como al Señor le hicieron también la vida imposible muchas veces, pero no pudieron contra el Señor, tampoco van a poder contra nosotros. Y así es, hermano, como Filipenses capítulo 4 versículo 11 ilustra también lo que significa ser un obrero aprobado. Filipenses 4:11 dice lo siguiente, del 11 al 13: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Escuche atentamente lo que decía Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, es decir, con poco. Vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, hermanos, que nosotros muchas veces nos gusta decir de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted no ve los versículos que están antes. El apóstol Pablo pasó por todo, de no tener nada a tener todo, de pasar de estar saciado a tener hambre 2 o 3 días por la causa de Cristo, de estar bien a estar preso. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo fue encarcelado por la causa de Cristo? ¿Y saben qué? Nada de eso cambiaba su fe, nada de eso cambiaba su interior, porque la fe de él no dependía de las circunstancias externas.
Era una fe firme y enfocada en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nuestra fe tampoco tiene que depender de las circunstancias externas, de cómo me siento. El venir a la iglesia no puede depender de cómo está el clima. Mi compromiso con Dios no puede, bueno, no es que no tengo ganas, no es que ya una vez por semana nomás, porque 2 veces ya es mucho. ¿Dónde dice que eso? Que no puedo venir a la iglesia 2 veces por semana. Como que le hago un favor a Dios si vengo 2 veces por semana. Cambiemos la mentalidad, hermano. No seamos carnales. Que el Señor nos renueve, hermano. Que renueve nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, aún así, el apóstol Pablo llega a la conclusión: habiendo pasado por todo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso significa ser aprobado por el Señor. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Por último, hermanos, volviendo al texto base, que dice justamente el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿de qué forma? Aprobado, es decir, pasando la prueba. Para ser aprobado tenemos que pasar la prueba, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y en este sentido, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuántas veces sos criticado por ser cristiano? No te quieren, te hacen a un lado, te hacen el patito feo, como se dice, por ser cristiano, por estar en camino del Señor. 1 de Pedro 2:15 dice: la voluntad de Dios es esta. Escuchar, hermano, que Dios te está hablando. Mi voluntad es esta, te dice el Señor, que haciendo el bien, que trabajando y siendo diligente, siendo una persona íntegra en la vida, siendo una persona honesta, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Aquellos que hablan pavada, que no te quieren, que hablan mal de vos, ellos mismos van a ser avergonzados a través de tu conducta, porque el Señor te respalda. Y por último, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. El mundo quiere hacernos ver como bichos raros cuando hablamos de Cristo. Pero no está mal el matrimonio igualitario, no, eso no. Dos hombres, dos mujeres, eso no es aprobado por Dios en su palabra, hermano. Y no se pelee conmigo, aquellos que me miran por las redes sociales, lo dice la Biblia, no lo escribí yo. Pero eso no es raro, lo raro es hablar de Cristo. Y no hable eso en las instituciones, no hable en las escuelas, en los jardines, no, eso no podemos, religión no se puede hablar. Hablemos de otras cosas, abominaciones, cosas que desagradan a Dios. Hablar del pecado, hablar justamente muchas veces de fornicación. La música que se escucha hoy día, hermano, es pornografía audible, hermano. Lo que se escucha, no, eso sí está de moda. No me pongas un tema cristiano. Música cristiana, eso no se escucha. Escuchamos reggaetón. Pero si nosotros, la iglesia, hermano, estamos consumiendo esas cosas, entonces ¿cuán oscuras son las tinieblas? El Señor nos llama a ser apartados a su luz admirable. Dice la Escritura, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. ¿Y a qué se refiere con usar bien la palabra de verdad? Con esto concluyo. Usar bien la palabra de verdad significa lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Vamos a centrarnos en el versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Predicar bien la palabra de verdad es estar preparados, hermano. Es vivir preparado. El cristiano tiene que estar preparado para poder defender su fe. No defender al Señor. El Señor no Él no necesita que lo defendamos. Hay gente que habla mal de Dios, déjale que hable mal de Dios. El Señor no necesita nuestra defensa. Pero lo que debemos defender como cristianos es la palabra, es la predicación del Evangelio. Usted va a escuchar, no, es que Dios, allá el barba, el flaco que está allá arriba, ¿no es cierto? Y se habla con irreverencia y quizá nos molesta cuando escuchamos que el mundo habla mal del Señor. Déjale. Pero cuando se meten con la palabra de Dios, allí tenemos que intervenir. Estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia a todo aquel que demande acerca de la fe que hay en nosotros. Ya es una negligencia nuestra, hermano, cuando alguien diga: es que Jesucristo no se sabe si nació. No hay pruebas de que Jesucristo nació, que es llamado telefónico para nosotros. Disculpe, cuando en tu clase se comente: no, es que Jesucristo no es Dios, era un profeta. Allí te están llamando por teléfono para que levantes la mano y des tu opinión. Pero la pregunta es: ¿estamos preparados, hermano, para presentar defensa? ¿O todavía seguimos en el Salmo 23, en Juan 3:16, seguimos con las cosas básicas y no prosperamos, hermano? Tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén. Por eso, a modo de conclusión, tenemos que aprender, hermano, a ver y a pensar la vida de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que saber que antes de ser quienes somos en nuestro trabajo secular, ¿cómo te conocen en tu trabajo secular? Te dicen por tu apellido, te dicen por tu nombre. Quizá te conocen mediante algún apodo. ¿Cómo te conocen? Pero antes de ser quien sos afuera, hermano, tenés que recordar que en primer lugar sos un hijo de Dios. Eso es en primer lugar. En primera instancia, recordar que antes de ser quienes somos afuera, primero somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, que nuestro trabajo es el medio que Dios nos da, hermano, para hacer su voluntad. En el trabajo donde estés, en el lugar donde estés, tenés que saber que Dios es quien ordena los pasos. Y si estuviste allí o estás allí hace mucho tiempo, es porque Dios tiene un propósito con tu vida en ese lugar. El mundo, hermano, vive al azar. Vive quizá de trabajo en trabajo, vive buscando, pero nosotros, los hijos de Dios, es Dios quien ordena nuestros pasos. Y tantos años quizá te dedicaste a una profesión o aprendiste de algo que quizá no era tu sueño. Quizá el trabajo que estás haciendo ahora no era el sueño que vos tenías. Sin embargo, es lo que Dios te dio. Déjame decirte de parte de Dios que ese lugar donde estás allí prestando tu actividad, Dios tiene un plan contigo. Y Dios quiere usar tu vida para bendecir a ese lugar. Es cuestión de que te pongas. Los compañeros que te han tocado, pues son re pesados, me hubiera gustado ¿por qué no me tocó el otro grupo para estudiar en la facultad? El Señor armó ese grupo y tiene un propósito contigo. Amén. Te invito a que te pongas de pie.
Te invito a que cierres tus ojos. Y que escuches lo que dice. Todos cerrados los ojos, por favor, no se distraiga. Que el enemigo no robe la buena semilla sembrada en esta mañana. Y escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice la palabra de Dios que en el lugar donde desempeñas tu función, en el día del trabajador al que estamos haciendo honor, en el lugar donde prestas tu servicio, tenés que hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, no sirviendo al ojo, porque así es como trabaja el mundo. Cuando viene el jefe, allí me porto bien. Mientras el jefe me mira, y cuando no me mira, soy negligente. El Señor nos recuerda en su palabra que no le servimos al mundo, no servimos a nuestro jefe, trabajamos para el Señor. Entonces honremos al Señor en nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la palabra, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, he dado tu palabra. Te pido, Señor, que ella impacte la vida de mis hermanos, las mentes, los corazones, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor, que trate con nuestra vida, Padre. Nos humillamos ante ti y ayúdanos, Señor, a poder ser mejores cristianos, Señor. A poder reflejar tu amor, a poder crecer, Señor. A no estar estancados, Señor. A que podamos, Padre Santo, desarrollar nuestra vida espiritual y que podamos contagiar y motivar a otros, Señor. Que podamos invitar a la iglesia a otro y ser canal de bendición. Señor, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a poder ser ejemplo en nuestro trabajo, Señor. A que nuestro trabajo te agrade a ti, Señor. Y que también seamos de bendición para las personas que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén.